Estos parásitos también dependen de que el huésped no se muera. Aquí hay un grupo, a ver cómo te lo explico. Aquí hay varias especies de parásitos, alimentándose del mismo huésped. Y hay una especie de parásitos que está matando el huésped. Hay otras especies de parásitos, estos parásitos, que están viendo cómo esa mata al huésped y están diciendo, espérate, que si matas al huésped me quedo yo sin comer y me muero yo también. No puedo permitir que mates el huésped. Malo que eres, parásito, que me quitas mi comida. Esto es lo que está pasando aquí. Silvio Rodríguez, Silvio, el que tenía un unicornio azul, que se le perdió cuando vino un rabo de nube y se lo llevó y lo arrastró por sobre roca cuando la revolución se vino abajo y entonces la era terminó pariendo un corazón. Ese Silvio. Silvio ha otra vez publicado algo en su blog que se llama, aquí se los voy a poner, segunda cita. Miren. Silvio no ha escrito él, Silvio ha publicado él. Él ha cogido como opiniones de economistas por correo, de hecho así se llama el artículo, y ha publicado en su blog, segunda cita, estas opiniones de estos economistas por correo. Vamos a ver. Si yo en mi blog personal, que es una forma de expresarme, publico las opiniones, copio y pego, de economistas, puede ser por dos razones. Vamos, en mi caso, yo lo haría solo por dos razones. O porque quiero criticarlos, en este caso estaría la publicación del economista y luego mi crítica, o porque valido cada palabra de lo que dice el economista. Por tanto, no pondría o no añadiría nada, solo publicaría el escrito del economista. Aquí no está la palabra de Silvio, está solo el escrito de los economistas que él pegó aquí. Así que entiendo, según actuaría yo, que Silvio comparte al 100% estas opiniones. Silvio Rodríguez es uno de los artistas cubanos, no le voy a... El arte de Silvio es magnífico, es una cosa, no quita la otra, lo cortés no quita lo valiente. Es uno de los artistas cubanos que más ha chupado el trasero, lamido el orto, comido el de Fidel Castro desde que llegó Fidel Castro al poder, y esto le fue retribuido con privilegios dentro de Cuba. ¿Qué es bueno en lo que hace? Sin dudas. ¿Qué ha sido favorecido? También. Silvio, además, ha sido voz de la Revolución Cubana en el mundo artístico internacional. Silvio ha servido para esparcir la propaganda revolucionaria, la propaganda comunista, no solo desde su música, que también, sino también desde su discurso, su palabra y sus influencias a nivel internacional. En los últimos años, dado la debacle del régimen comunista y de Cuba, y las críticas que también han salido de algunas voces autorizadas de la izquierda internacional en el mundo del arte, como por ejemplo Joaquín Sabina, Silvio ha comenzado también a echar sus pinitos ahí, a sus critiquitas, a sus cositas, y Canel tiene la nariz grande, pero para lo que sea Canel, para lo que sea, y ¿sabes? Estas cositas así que tú lo miras y dices, qué clase de descarado tú eres, compadre, pero qué careguante. Pero bueno, la verdad es que cada vez va a más. Cada vez la crítica de Silvio está yendo a más. Pero hay que ver exactamente qué critica Silvio, porque aquí podríamos coincidir nosotros en que hay un problema en Cuba. Silvio y yo coincidimos que hay un problema en Cuba. Ahora, probablemente la crítica de Silvio
hacia el origen del problema no sea la misma que la mía. La crítica de Silvio probablemente hacia el origen del problema sea Canel, sea Marrero, sea las políticas de ordenamiento. La crítica mía hacia el origen del problema va, pues, a que el origen del problema es el socialismo, Fidel Castro, la Revolución Cubana y todo lo que ha venido después. Entonces, a partir de ahí, la crítica de Silvio toma un sentido y la mía toma otro. Y es donde yo creo que Silvio todavía es un hipócrita político y es un, podría decirle, ciego, pero no creo que sea ciego, él ve perfectamente lo que está pasando dentro de Cuba. Silvio copió y pegó estas opiniones de economistas por correo. Dice la primera opinión, les leo. Díaz-Canel fue claro en su intervención de la Comisión Económica de la ANPP, Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero parece que algunos de nosotros no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de lo gravísimo de la situación del país. No hay dinero para mantener las importaciones de alimentos. Solo alcanza para alimentos, combustible, algunos medicamentos y materias primas y algunas inversiones. El ministro del MEP, Ministerio de Economía y Planificación, completo el cuadro. La economía decreció en 1.9%. Ninguno de los objetivos del plan cumplieron su crecimiento. Es necesario centralizar la distribución de recursos y ahorrar. Guilarte, Ulises Guilarte de nacimiento, se refirió a la crítica situación de los trabajadores y la población y recabo de ideas para salir de la crítica situación. Entonces, y abajo firma Michelle Vázquez. Esto es una crítica que Silvio coge, copia y pega. Asumo yo que estará él de acuerdo con esta crítica. Y luego viene este texto, que es interesantísimo. Dice, estimado Michel, que el presidente describa el desastre es algo que viene haciendo hace tiempo al menos 2 veces al año. Demoledor. Y es verdad. Canel se limita a describir el desastre y a adornarlo con palabritas para que la gente no se alarme. Y lo hace al menos 2 veces al año. Sin embargo, creo que faltó ahondar en las causas y eso a mi juicio es lamentable. Durante 8 años el gobierno de Cuba ha concentrado el 35% del total de la inversión en hoteles y ha descuidado la inversión en la agricultura, la pesca, la industria de la caña de azúcar y la industria alimentaria, así como la energía. Que el presidente no reconozca su responsabilidad personal, la personal, y la del gobierno en esa decisión es muy lamentable. Silvio copia y pega esto tal cual. Y aquí esto es importante porque la persona que escribe este texto está hablando de 2 cosas. La responsabilidad personal de Canel, Canel como persona, y además la responsabilidad de Canel y su equipo como lo que ellos llaman gobierno. Y Silvio copia y pega esto tal cual. El desastre de la desproporción de las inversiones en turismo y el descuido del resto de las inversiones está también en este párrafo. Continúa este texto. Llevamos 9 años diciendo que se debe flexibilizar la inversión extranjera, pero todavía hoy permanecen los mismos problemas. Todas las trabas están identificadas y las medidas propuestas. Se hizo un grupo de trabajo para ello y de hecho están mencionadas en el discurso de Rodrigo, se refiere a Rodrigo Malmierca, cuando era ministro de Comercio Exterior, pero no se hizo nada. 9 años y nada. La crítica directa al estancamiento, a la pasividad, a la mentira, a la inacción, a la burocracia, en este párrafo, copiado y pegado por Silvio Rodríguez. Continúa. Las propuestas para flexibilizar la empresa estatal pueden llenar cajones de papeles, pero nuestra empresa estatal hoy está peor y seguirá estando peor. Continúa. De las exportaciones, ¿qué decir? Todas para abajo en lo fundamental, pero el alto grado de centralización y el desestímulo a la empresa y a sus trabajadores. Un ejemplo.
Hace 3 años, entre las 63 medidas estaba la de seleccionar 100 productores de café que exportaran directamente. Pues todavía hoy eso es solo tinta en un papel. Puedo poner otros muchos ejemplos y en este grupo hay compañeros que seguro tienen otros muchos. Otra vez, burocracia, mentiras, inacción, denunciadas por Silvio, o por lo menos mostrado el descontento de economistas por Silvio Rodríguez en su blog. En mi opinión personal, sería un error y creo que trágico regresar a un proceso de mayor centralización porque ya es bien alta. En Cuba ninguna empresa decide en qué invertir por sí misma, excepto Gaesa. Wow, Silvio acaba de mencionar a Gaesa, pegándolo en su blog. Y está clarísimo, ninguna empresa decide nada, ni mi pyme estatal, ni mi pyme no estatal, que es estatal, ni mi POMO, ni mi PUMO, ninguna. Solo Gaesa. Ahí está con todas las letras. Todas las decisiones de inversión y de asignación de recursos reales para operaciones se toman en los niveles más altos del gobierno, comenzando por las divisas. De hecho, el regreso a los esquemas cerrados de financiamiento en divisas es un reconocimiento de la ineficiencia e ineficacia de la asignación centralizada de recursos. Crítica directa de este economista a la gestión del partido. Creo también que es un grave error dividir en vez de sumar y convertir en enemigos a los que decidieron echar su suerte en Cuba, aun cuando no fuera por valores tremendamente altruistas. Crítica directa a la represión, no solo física, sino también a la represión en cuanto a la forma de pensar y a la crítica. Para mí es una vergüenza que año tras año el presidente y sus ministros vayan a la Asamblea Nacional a relatar los desastres que han provocado sus políticas erróneas y le pidan al pueblo más sacrificios. Pero es aún más vergonzoso que los diputados del pueblo, porque ellos son nuestros diputados, sigan aceptando esa situación. Esto es un párrafo que relata la vergüenza de la dictadura en la Asamblea Nacional. Y es lo que ocurre todos los años. Canel y su equipo desde hace 8 años van allí a contar todo lo malo que está pasando, a decir que ha pasado porque ellos lo han hecho mal, a decir que van a hacer lo mismo para que salga mejor, y todos los diputados en silencio aplauden y levantan la mano y votan. Aceptan esa situación. Continúa el texto. Y créeme que lo digo con dolor, con mucho dolor, que creo es dolor compartido por muchos, porque he visto cómo se vacían mis aulas de estudiantes y los departamentos docentes de nuestras universidades de profesores, los hospitales de médicos formados gracias al sacrificio del pueblo, no del Estado ni sus dirigentes. Cómo se quedan nuestros campos sin campesinos mientras cada vez hay menos alimentos y más dirigentes de la agricultura con jipetas. Y porque, como todos los cubanos, todos los días nos enteramos del nacimiento de otra familia rota por la emigración. No creo que sea un problema de hombres, sino de la insistencia en hacer perdurar un modelo que, como dijera Fidel, ya no nos funciona ni a nosotros mismos. Pero seguiré aquí tratando de contribuir en lo que pueda y al costo que puedan tener mis opiniones. Mi visión, como la de otros muchos, es la de un cientista social con más de 6 décadas sobre esta tierra, que vive en La Habana, que ha vivido prendado y prendido de este terremoto que ha sido la Revolución Cubana y que no reniega de su historia y no piensa abandonar ese compromiso. Y vaya que me han invitado veces a hacerlo. Un país sin gente no es más que un pedazo de tierra. Una nación no es la suma de casas y carreteras. Si queremos ser socialistas, primero tenemos que tener una nación, no al revés. Te reitero
que lo digo con mucho dolor y sí, también con un poco de rabia, de la misma rabia de la que nuestro Silvio habla en Sueño con Serpientes. Esto lo firma J. Triana. J. Triana debe ser algún economista socialista que está inconforme, descontento, diría yo también decepcionado con la incapacidad de los socialistas hoy en Cuba, bueno, de los comunistas en el gobierno hoy en Cuba, para llevar a cabo un Estado socialista de derecho y justicia social. Ahora, amén de esa forma suya de pensar y de su ideología, el diagnóstico que hace es clavado. Este socialista, este economista socialista cubano, está haciendo un diagnóstico de la realidad exacto al que pudiéramos hacer cualquiera de nosotros, y Silvio lo copia y lo pega en su blog. Probablemente las soluciones que tenga él para solucionar esta crisis sean muy distintas a las nuestras. Probablemente sus soluciones sean más socialismo. La mía no me cabe en la cabeza más socialismo para seguir ahondando en esta miseria. Pero el diagnóstico es exacto. Y hay un párrafo, este párrafo de aquí, que yo se los he dicho a ustedes siempre. Y por eso cuando alguien me dice viva Cuba libre, Cuba apoya, Cuba protesta, Cuba quiere, yo siempre digo, párate ahí. ¿Qué cosa es Cuba? Este señor lo dice aquí. Un país sin gente no es más que un pedazo de tierra. Una nación, Cuba, no son las casas y las carreteras. Cuba es la gente. Cuba somos nosotros. Cuba es cada uno de nosotros. Este señor lo dice ahí. Y yo comparto 100% eso que puso ahí. Por tanto, si tú quieres un país capitalista, tú lo primero que necesitas es gente que desarrolle el sistema. Si tú quieres un país socialista, tú lo primero que necesitas es gente que desarrolle el sistema. Tú no puedes tener casas y carreteras sin gente, porque sin gente no hay país. Sin gente no existe una nación. Sin gente no existe Cuba, tampoco existiría Estados Unidos, ni existiría Inglaterra, ni ningún país del mundo. Y esto es clave. Esto es clave porque este párrafo de este señor te dice exactamente hacia dónde nos lleva la política del Partido Comunista de Cuba y qué es lo que le interesa al Partido Comunista de Cuba. Si al Partido Comunista de Cuba le interesara de verdad Cuba, no estuviera provocando la sangría migratoria que está causando con total intención. Al Partido Comunista de Cuba no le importa Cuba. Lo que le importa es el dinero que puede exprimir de Cuba, de los cubanos. Cuba somos los cubanos, Cuba no son las casas, Cuba no son las carreteras. Y si el Partido Comunista de Cuba le importara a los cubanos, no permitiera la sangría migratoria, no con represión, no con cortar el flujo, sino simplemente solucionando las causas que provocan la sangría migratoria que están escritas aquí. Pero como no le importa a Cuba, le importa el dinero que pueda sacar de Cuba, es decir, le importa el dinero que pueda exprimir a cada cubano. Por eso el Partido Comunista de Cuba actúa como tal y hace esto que dice aquí, se para todos los años ahí, al menos 2 veces al año, a decir esto está jodido, la crisis, todo es por culpa del imperialismo y ahora sí que sí, con estas nuevas medidas viejas, vamos a hacer las cosas bien. A ver, a todos estos economistas que están acá, personas probablemente que sepan mucho de economía, yo más joven que ellos probablemente y con menos conocimientos de economía, quiero decirles algo y espero que no se lo tomen a mal, pero ¿en qué planeta ustedes estaban viviendo hasta ayer? Pregunto. ¿De qué planeta ustedes cayeron? Ustedes ahora, como dice el último, ahora es que se han dado cuenta de la guataconería institucional. Ahora que ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando, de la vergonzosa unanimidad, de los discursos vacíos, de las promesas incumplidas y además a sabiendas de que no se van a cumplir, ¿se han dado cuenta ustedes ahora en qué mundo ustedes vivían?
Se cayeron de la cama, se cayeron en el baño, se dieron un golpe en la cabeza, mordieron el jabón y se despertaron. Porque, coño, esto es lo que yo llevo viviendo en Cuba desde que nací. La guataconería que hay con Canel era la misma que había con Fidel. Y luego la misma que había con Raúl. La misma. Las mentiras de Canel son las mismas mentiras de Fidel. Lo que pasa es que Fidel hablaba 10 horas, Canel habla media. Pero es la misma. Las mismas mentiras que luego vinieron con la promesa del vaso de leche de Raúl. Y ahora con la promesa de la producción que se va a incrementar de Canel. Pero son las mismas mentiras. Exactamente las mismas. Entonces, ustedes estaban viviendo debajo de una piedra o dentro de un libro de marxismo. Porque en la Cuba que yo vivía, ustedes no estaban. Todo esto que dijo este señor acá y que Silvio Rodríguez lo pega, como asumo yo que sea así, porque es lo que yo haría, como no le faltó ni una letra a esta crítica, está perfecta. Todo esto, chico, dice, llevamos 9 años diciendo que se debe flexibilizar la inversión. 9 años. Escúchame, Angelito. Yo no sé cuánta economía tú estudiaste ni en qué mundo tú vivías, pero este que está aquí lleva escuchando lo de la inversión extranjera y el perfeccionamiento empresarial desde la secundaria y tengo 40 años. En la secundaria ya se estaba hablando de la creación de zonas francas y parques industriales. Y tengo 40 años. No fue hace 9 años. Claro. Las trabas identificadas, las medidas, la burocracia, la inversión en turismo, no es desde hace 9 años. Si tú te miras las gráficas de inversión, desde que se comenzó a publicar la inversión en turismo, siempre ha sido más que en todo lo demás. Siempre. Entonces, claro, cuando tú ves a estos economistas hablar a estas alturas, te da, por lo menos a mí me da una sensación de desamparo, porque digo, coño, yo vivía en un país donde esta gente miope eran las que tomaban las decisiones económicas y yo pensaba que esa revolución era grandísima. Resulta que eran estos los miopes que estaban tomando las decisiones sobre la economía que regía mi vida. Y claro, ahora estos miopes, que no son lo peor, están criticando a los que hoy están tomando las medidas de las situaciones que rigen tu vida dentro de Cuba. Quiere decir que tú estás más embarcado todavía que lo que yo estaba, pero mucho más embarcado que lo que yo estaba dentro de Cuba. Entonces, señores, esto lo que demuestra, a mi modo de ver, son dos cosas. Primero, que la situación hoy está terriblemente peor. Y segundo, que estamos o hemos sido toda la vida dirigidos por un grupo de incompetentes ciegos de la realidad. Muy incompetentes y muy ciegos. Yo no sé quién será este señor economista acá, el señor Triana. Probablemente sea una eminencia económica, pero pásate por allí por la Liga contra la Ceguera y que te arreglen la vista, campeón. O eres muy hipócrita o muy ciego. Porque no creo que el problema, no creo que sea un problema de hombres, dice acá. Claro que es un problema de hombres. Es un problema de hombres y de sistema. Es un problema de hombres que pretenden insistir, de hecho, insisten en un sistema que implantaron ellos mismos y que no funciona para el resto, pero a ellos sí les sigue funcionando. Ellos siguen viviendo de lujo. Claro que es un problema de hombres. El sistema no funciona. Pero es que si pones ahí a otro hombre, el sistema va a seguir sin funcionar. Y estos hombres son los que no quieren irse de ahí. Son los que están, son los que persisten en el sistema. Ahora, quiero que les quede a todos algo claro. Toda esta gente, todos estos supuestos críticos con el sistema, son parte del sistema.
No se vayan a confundir. No vean acá en estos economistas, incluso en Silvio Rodríguez que publica esto, no vean a una persona que está contra el sistema. Estas personas son parte del sistema. Han sido, son y serán parte del sistema. Esto es simplemente una lavada de una pretensión de lavada de cara para ellos poder sobrevivir dentro de ese sistema que se está pudriendo. Estos parásitos también dependen de que el huésped no se muera. Aquí hay un grupo, a ver cómo te lo explico. Aquí hay varias especies de parásitos, alimentándose del mismo huésped. Y hay una especie de parásitos que está matando el huésped. Hay otras especies de parásitos, estos parásitos, que están viendo cómo esa mata al huésped y están diciendo, espérate, que si matas al huésped me quedo yo sin comer y me muero yo también. No puedo permitir que mates el huésped. Malo que eres, parásito, que me quitas mi comida. Esto es lo que está pasando aquí. Son dos tipos de parásitos. Uno quejándose porque el otro está matando al huésped y no lo va a dejar parasitar más. Este señor, ¿ustedes creen que no sabía que Gaesa no la controla nadie? ¿De cuándo se sabe que Gaesa no la controla nadie? ¿Desde que lo dijo la excontralora de la República? No, desde que surgió Gaesa no lo controla nadie. Pero ¿quién controlaba Isla Azul? ¿Quién controlaba Cubanacán? ¿Quién controlaba las TRD? Nadie. Y él estaba ahí. Son parásitos peleándose entre sí porque uno no mate el huésped para que no le quite de comer al otro. Así que no te confundas. Silvio es otro parásito más que está viendo cómo se está quedando sin sangre que chupar. Y está diciendo, espérate, Canel, espérate, no chupes tanto tú que lo matas y no puedo chupar yo. Silvio, buen intento. Por lo menos estás asumiendo que hay alguien que quiere matar Cuba. Buen intento. Ahora lo que falta es que asumas dejar de ser un parásito, compadre. Solo falta eso. Los demás señores, el Triana, el Michel, el otro y el otro. Buen intento. Mismo consejo que a Silvio. Enhorabuena. Acaban de descubrir lo que los cubanos llevamos denunciando hace tiempo. Nos están matando, nos están chupando la sangre. Ahora pasan a la segunda etapa. Intenten alimentarse por ustedes solos. Dejen de chuparnos la sangre también. Ahí se los dejo.